Vamos a hablar esta noche sobre el altar familiar. El altar familiar es un tema que me gusta y que yo tuve muchas experiencias en el altar familiar. Yo pude haberme equivocado como madre en algunas cosas, porque padres perfectos no los hay. Pero sí creo que una de las cosas que nunca faltó en mi hogar, en mi familia, fue el altar al Señor. El altar al Señor. Y lo recomiendo muchísimo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 145, el verso 8. Generación a generación celebrará tus obras. Tremendo. Generación a generación celebrará tus obras. Anunciará tus poderosos hechos. Bueno, la mayoría de las veces que me invitaban a programas de familia a muchos lugares. Y recuerdo que el año pasado, en algunos lugares, el Señor me permitió desde acá de Colombia, siempre yo tenía esa pregunta en mis labios. Y le decía a los hermanos, levanten la mano los que hacen altar familiar. Y créanmelo, hermanos, me sorprendía de ver congregaciones como en cualquier lugar de Colombia, una congregación como de 800 personas. Pues encontrar que solamente se levantaban 10, 15 manos. Y así sucesivamente. Yo siempre hacía esa pregunta. Siempre. Me impresionaba muchísimo. Y yo les decía una palabra. Ustedes no se alcanzan a imaginar los que no tienen esta sana costumbre, esta cristiana costumbre, porque esto es cristiano, esto es de Dios. Yo les decía, no se alcanzan a imaginar lo que se han perdido en familia. Y recuerdo que en una ciudad sucedió algo. Una iglesia central de cualquier parte de Colombia. Sentí esa primera noche, abriendo ese espacio de la familia, les dije, hice la pregunta, y les dije, les voy a dejar la tarea. Durante estas 2, 3 noches que nos faltan, quienes no han practicado el altar al Señor en sus casas, yo quiero que lo practiquen, así sea 10, 15 minuticos, que tengan esa experiencia en familia. Y entonces, en 2 días, quiero escuchar 2 o 3 personas del auditorio. Quiero escucharles qué pudieron experimentar en tener la familia reunida. Ay, hermanos, y escuché una madre, eso no se me olvida. Hay cosas que le marcan la vida a uno. Escuché una mujer
que llegó llorando esa noche. Y ella no lo quiso hacer públicamente. Pero apenas se terminó la enseñanza, vino y me buscó a la plataforma y me dijo, necesito hablar con usted. Dice, anoche cuando yo llegué a mi casa, yo tengo 2 hijos, dice ella, un varón y una mujer. Mi hijo varón estaba en la esquina con los amigos fumando, en charlas muy feas. Pero yo llegué con tanta angustia de ver todo el tiempo que perdí, que yo dije, aunque sea esta noche, poder experimentar con ellos, que es compartir la palabra, una alabanza, una oración. Entonces ella se acerca donde su hijo, que estaba con los amigos, le dice, hijo, ¿me puedes acompañar a la casa, aunque sea unos 15 minuticos? Mami, ¿y eso? Entonces ella en el desespero le explicó. Dijo, mijo, es que yo quiero que me acompañe para compartir un poco la palabra de Dios, oración en familia. Dijo, mamá, tú estás loca. ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Qué es eso? Si se supone que el culto, que la oración, que la palabra, es en la iglesia. Dice, mami, tú estás loca. No, mami. No puedo, ahorita no. Yo voy más tarde. Llegó a su casa y la hija estaba con el televisor prendido, ya adolescentes, y estaba viéndose un programa muy feo. Y ella le dijo, hija, ¿será que puedes apagar el televisor? Regálame 15 minuticos. Porque ella dice que esa noche que yo comencé hablando sobre el altar familiar y comencé a compartir testimonios familiares y cosas hermosas, lo que es hacer un altar para Dios en casa. ¿Cómo así, mami, que apague el televisor? Sí, mija, regáleme 15 minuticos. Vamos a orar, vamos. Dios mío, ¿tú nunca has hecho eso? Ay, no, mami, qué pena. Es que estoy viendo un programa que me gusta mucho y yo ahora no tengo tiempo. Y ella se metió al cuarto, dice, a llorar y a pedirle perdón a Dios, porque precisamente sus hijos en ese momento estaban llenos de basura, porque no hubo una madre que desde pequeños les hubiese enseñado las cosas espirituales. Entonces, hermanos, vamos a hablar esta noche sobre la importancia del altar familiar. Es más, ahora que comenzó la pandemia, una hermana me mandó un video donde yo estoy dando una enseñanza en algún lugar de Colombia. Y dentro de la enseñanza, de las últimas enseñanzas que pude dar en vivo y en directo, yo le dije a esa iglesia, ¿qué tal con este descuido que hay en los hogares, en algunos hogares, de la palabra, de la oración? ¿Qué tal que de un momento a otro se cerraran las puertas de la iglesia y no se pudiera volver a hacer culto por un tiempo? ¿Qué tan preparados están los padres y la familia para convertir sus hogares en altares para Dios? Yo lo dije, fue uno de los últimos mensajes del 2019. La hermana me mandó el video, me lo mandó en el WhatsApp. Hermana Luz Marina, estas fueron las últimas palabras. Bueno, mis hermanos, quiero decirles en esta noche que este confinamiento tiene nombre. Esto tiene nombre. No andemos echándole la culpa al diablo de la pandemia. No. Repito lo que he dicho en otras enseñanzas. Esto lo permitió Dios. Porque déjeme decirle que esta pandemia no está por encima de Dios, sino está debajo de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que se le haya dado lugar al diablo
en la casa es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, el confinamiento también. Yo siento por el Espíritu que es como Dios diciéndonos a nosotros, la iglesia, como ponernos un freno. Dejen tantas carreras, dejen tantos afanes y aprendan el silencio y la quietud en mi presencia en los hogares. Así lo siento. De manera pues que esta noche yo espero, con la ayuda de Dios y con el respaldo de su Santo Espíritu, hermanos, que se concienticen. Orando por esta semana y por esta noche, yo decía, ¿cuántas semanas de familia ha tenido la Iglesia Central de Bucaramanga? ¿Cuántas? Yo creo, mis hermanos, que ya es el tiempo. Ya es el tiempo de actuar. Es el tiempo de obedecer. Cuidado con caer en lo de simplemente ser oidores y no hacedores de la palabra. La Biblia dice, bienaventurado el que oye, pero no se queda ahí. Y el que guarda la palabra. Bueno, es un deber de cada generación velar por la próxima generación. Le doy muchas gracias a Dios. Cuando yo, siendo muy joven, porque me casé muy joven, y teniendo mis hijos pequeños, cuando le escuché a una mujer, hace como 40 años, 42 años, sobre el culto familiar, solo se lo escuché a ella, yo no lo había escuchado a otra persona. Con los años, escuché a otras personas, pero esa vez, solo se lo escuché a esa mujer. ¿Y por qué les digo esta noche de no solamente ser oidores, sino hacedores? Porque de igual manera que yo le eché mano a esas herramientas poderosas que me dio el Señor como madre, y cómo me ayudaron y cómo me fueron de bendición. Quizás un poco más adelante podré contarles uno o dos testimonios, porque son muchos, de las experiencias espirituales que yo tuve en el altar familiar. Dios nunca deja caer una generación sin que haya transmitido una experiencia o experiencias con Dios. ¡Qué responsabilidad, padres de familia! ¿Qué le transmitimos a los que vienen detrás nuestro? ¿Quieres que te diga algo? Para mí el confinamiento no ha sido problema. Tú no te alcanzas a imaginar las experiencias que yo he podido tener con Dios. Tú no te alcanzas a imaginar las experiencias que hemos tenido en familia cada 8 días,
haciendo ese altar familiar que se hacía cuando se estaba en casa. A pesar de las situaciones familiares que hemos vivido por enfermedades, pero ese poder ver la familia reunida orando. Y creo que en este momento puedo decir, ha habido un crecimiento de oración familiar, a lo cual yo le agradezco mucho a Dios, porque cuando podemos enseñar a nuestras familias a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, les enseñamos a vivir para el resto de la vida. Dios nos llama a instruir, a enseñar. El mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. Un niño nace sin personalidad, sin carácter. Nace como una plastilina, pero una plastilina sola no hace figuras. La plastilina es muy moldeable. Quienes trabajan la plastilina, los maestros de escuela dominical saben que la plastilina se hace en las figuras que se quieran. Dios nos entregó nuestros hijos y como esas plastilinas las hemos moldeado como hemos querido. Si Dios, mis hermanos, nos hubiese entregado a nosotros, nuestros hijos adolescentes, podríamos decir, pero Señor, ¿tú cómo vienes a pedirme cuentas, a preguntarme por mis hijos? Si me lo entregaste adolescente. Un día una hermana me dijo, hermana, yo tengo un hijo que es una porquería, perdonen la expresión, así lo dijo ella. Dije, qué pena contigo, eso fue lo que criaste, una porquería. Oh, hermanos de mi alma, qué difícil es formar una familia para Dios. No es fácil. Hombre, criar hijos, tener hijos para el diablo, tiempo sobra. Pero para Dios, sí hay que sacrificar. Sí hay que trabajar. Cuando Salomón está diciendo, y tú, hijo mío, no te olvides de la instrucción de tu padre y de la dirección de tu madre, es porque el padre instruye y unido con su madre direcciona esa instrucción. Pero ¿qué instrucción se está dando? Como cristianos, la base fundamental de la instrucción es la palabra. Es la palabra. Y cuando podemos ver, es muy conocido, pero está en la palabra. Se ha leído mucho, se ha escuchado muchos mensajes, pero los hemos enseñado. Imagínate lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el manual nuestro para nuestra familia? La palabra de Dios. El papá de Timoteo, para aquellas mujeres que son cabeza de hogar, para aquellas mujeres que tienen esposos inconversos, que a veces se excusan y dicen, no, es que mis hijos están metidos en el mundo, es que mis hijos no quieren nada de Dios, porque es que el papá es inconverso. ¿Sabe que la mamá y la abuela de Timoteo se unieron? Ustedes saben que el papá de Timoteo, griego, su cultura, sus deidades, todo esto. La cultura griega es muy fuerte, pero entre Eunice y Loida se unieron y se metieron tanto como hebreas en la fe verdadera a su Dios, que dijeron, vamos, yo creo que ellas habían leído lo que la Biblia dice, si dos en la tierra. Yo creo que entre la mamá y la abuela decían, vea, es cierto que mi yerno, decía la abuela de Timoteo, es cierto que mi yerno tiene unas creencias, sus deidades, su cultura, su orgullo, porque los griegos son bien orgullosos. Y yo creo que la mamá de Timoteo decía, es cierto que yo tengo un esposo muy incrédulo, muy contrario a lo que yo tengo. Pero mira, Timoteo, tú tienes un papá que tiene unas raíces y unas creencias muy contrarias a las que tu abuela y yo creo que la mamá le hablaba, a las que tu abuela y yo tenemos. Así que Timoteo, pilas, porque entre tu abuela y yo te vamos a enseñar, te vamos a formar, porque tú serás para servirle al Dios verdadero. Y de esa decisión y de esa fortaleza se formó nada menos y nada más el gran Timoteo. ¿Cuánto le costaría luchar? ¿Cuánto le costaría luchar a esta mujer para que la influencia de su padre no dañara el corazón de Timoteo? Y lo logró. Lo logró. Pero ¿qué necesitamos tener? Fundamento. Saber en qué estamos parados y qué es lo que tenemos. Por eso el Salmo 11 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Estamos viviendo un tiempo, y yo quiero que ustedes me escuchen, por favor. Familias que se están muriendo espiritualmente por falta de hacerle altar a Dios.
¿Cómo pretendemos la llenura de la presencia de Dios en nuestra familia cuando solamente altar hacemos cuando se va al culto? ¿Cuánto tiempo tus hijos escuchan la palabra y la oración de sus padres? ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos en casa? ¿Y cuánto tiempo pasan en la iglesia? Hay niños que solamente van el día domingo y permanecen en clase, escuela dominical, 1 hora, 1 hora y media. En semana, a veces no se llevan a la iglesia, otras veces se llevan, pero los niños están distraídos. Ay, mis hermanos. Pero otra cosa es cuando tú te atreves en tu hogar. Cuando dijo el Señor, y cuando tú ores, busca un lugar secreto. Y cuando tú te atreves a buscar ese secreto y a meter esa familia en ese secreto de Dios, meter la familia en el secreto de Dios. Pero yo pregunto, ¿cómo vamos a intentar meter nuestra familia, llevarla al altar, a ese fuego de la presencia de Dios, cuando los mismos padres no tienen ese fuego de la presencia de Dios en sus vidas? Y sabes que no hay fuego de Dios en la vida de algunos, porque no hay altar. Porque el fuego, el Señor dijo en el tiempos antiguos, dijo, el altar permanecerá encendido las 24 horas. Y el fuego no se apagará. Ve, hermanos, y en este tiempo, en estos 6 meses que llevamos de confinamiento, usted no ha logrado que el fuego del Espíritu Santo y la presencia de Dios haya llenado a los que están en casa. Has perdido tu tiempo. Encontramos padres paralizados espiritualmente. Estaba llamando una hermana de cualquier parte. Hermana, es que con mi esposo somos los líderes de pareja de tal iglesia. Y que nuestro pastor le manda a decir que si será que usted puede darnos una enseñanza para las parejas. Porque en este confinamiento, algunos están a punto de separarse. Otros están en peleas, otros están en miedos, en temores. Y yo pensaba cuando escuchaba a esa persona ayer, yo no puedo creer que con todo lo que está pasando estemos tan quietos, estemos tan estancados. Oh, iglesia, en esta noche, ¿cómo necesitamos? Y ojalá que en este programa de familia, mañana cuando estén terminando esta semana de familia, se necesita que de verdad se sea consciente que necesitamos preparar nuestras familias para la venida del Señor. Pero ¿cómo voy a intentar yo querer que mi familia se prepare para la venida de Él si no lo estamos nosotros como padres? ¿Quieres que te diga algo? Yo nunca antes había pensado tanto. Sí, había pensado y preparada, claro que sí, pero no tanto. No había pensado tanto, ni le había hablado tanto al Señor de su venida como en este tiempo. Tanto es así, mis hermanas y mis hermanos, que en algunas de las enseñanzas
Quizás esa palabra se ha vuelto viral en mis labios. En este momento, amada iglesia de Jesucristo, todos llevamos la lápida en la espalda. Al principio de la pandemia, tocaba era con la gente que no conocía a Dios. Y nosotros decíamos, claro, nosotros estamos guardados por el Señor y porque está la promesa de que plaga no tocará tu morada, peste. Y estamos confiados. Pero después comenzamos a escuchar de nuestros hermanos en Europa, preciosos hermanos que se fueron con el Señor. Y yo no te estoy diciendo para cuestionar a mi Dios o para decir que Él no cumple su palabra. Pero un día orando, cuando comenzaron hermanos a enfermarse, yo, Señor, ¿qué pasó aquí? Y muy en lo secreto el Señor me trajo a la mente, es que el juicio también comenzará por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Mis hermanos, estamos viviendo mucho dolor en esta tierra. Hay mucho dolor. Muerte, enfermedad, miedos, temores, ansiedades. Hasta algunos han caído en estado de depresión. Pero esta noche, familias, matrimonios, no es el momento de estar viviendo en una guerra de poderes. ¿Quién manda más? ¿Quién pelea más? ¿Quién discute más? Mientras que los hijos se te pueden estar perdiendo en la casa, en el confinamiento. A veces se confía el papá y la mamá, no, mis hijos están en casa. Ay, gracias a Dios, porque la calle es tan peligrosa. Pero como no se puede salir, aquí están mis hijos. Pero tú sabes lo que tus hijos están viendo. Tú estás en el cuarto con tus hijos en el momento es que tienen los aparatos. Si Jeremías está diciendo, y para mí es una promesa de este tiempo, o una profecía, perdón, la muerte ha entrado por las ventanas. Y escuche lo que dice específicamente. Y está matando a los niños y a los jóvenes. ¿Cuáles son las ventanas, hermanos? Las redes sociales. Perdóneme. Pero hay hogares que parecen salas de internet. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo en este confinamiento has apagado todos los aparatos y has dicho a los tuyos? O yo no sé si te has pasado toda hora conectado, hermano. No, hermana, escuchando alabanzas, escuchando mensajes. Amén, sí, está bien, gloria a Dios. Pero hay que sacar tiempo para apagar los aparatos, para escuchar la voz de Dios a través del papá y a través de la mamá. Hay que sacar tiempo porque mire que a dónde se le perdió la drama a la mujer. No fue en la calle, no fue en el trabajo, se le perdió en la propia casa.
Puede ser que papá, mamá, ¿usted está? No, yo estoy bien, gloria a Dios. Y estoy preparado, porque hay dos cosas que tenemos seguras en este momento. Número uno, la muerte, que para nosotros los cristianos no es la muerte, sino dormir en el Señor. Y lo segundo, la venida del Señor, es lo más seguro. Ve, hermanos, estamos viviendo una situación que no es el tiempo de programarnos a largo plazo. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo tan incierto, tan inseguro, es el momento de vivir el día a día. Pero yo pregunto, ¿estás viviendo el día a día? ¿En qué forma? ¿Qué llena tu mente? Las ansiedades, es que el empleo, es que el futuro, es que el contagio, es que los compromisos, es que ojalá pase esta pandemia rápido para poder salir a trabajar, para estudiar, para hacer. Tú te estás planeando todo eso. Oh, yo te invito hoy. Número uno, a que en familias se atrevan, que si estás pasando por situaciones económicas difíciles, te atrevas a creerle a Dios, a leer su palabra, porque todavía hay promesas. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Tus hijos necesitan escuchar a un papá y a una mamá que en medio de la crisis ellos están mostrando a uno que todavía suple las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero tus hijos, lamentablemente, algunas familias, los hijos están escuchando ese mensaje del pastor, del líder, del que invitaron, menos en casa. Porque, ¿quiere que te diga algo? La primera congregación es el hogar. Es el hogar. Ay, hermanos, yo te invito esta noche a que te sueltes ya de tanta cosa material, de tantas ansiedades, de tantas angustias, y te dediques con tu familia a prepararte, a que tus hijos sean llenos de la presencia de Dios, a que en tu casa se enriquezca en santidad, en temor, en armonía, en comunión, en respeto. Eso es lo que estamos necesitando. Bendito sea el Señor. Lamentablemente, hay algunas familias que lo que más las está uniendo hoy en día es la tecnología. Ah, sí, se sienta el papá con el aparatico, la mamá, cada hijo. Eso es lo que los une. Pero no los une la palabra, no los une la oración. El desarrollo de la familia es indispensable. Escucha. Es indispensable el altar familiar. Es indispensable. Dentro de todas las actividades que tú tengas, necesitas darle el primer lugar a Dios en casa. El Señor dijo, estas palabras que yo te mando hoy, número uno, las guardarás en tu corazón. Porque tampoco podemos transmitirle a otros lo que no tenemos. Como dijo Pedro y Juan al cojo del pórtico de Salomón, lo que tengo te doy. De la puerta de la hermosa, perdón. Lo que tengo te doy. Y hay padres que no tienen nada espiritual que aportarle a sus hijos. Porque ellos están pensando en las cosas materiales. Ellos están pensando que mis hijos sean grandes profesionales. Y no es que sea malo que sean grandes profesionales, pero antes de ser grandes profesionales, lo primero que un papá y una mamá tiene que hacer es inculcarle a sus hijos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal e inteligencia. Eso lo escribió Salomón.
Pero también este mismo hombre dice, el final de todo discurso, eso lo tienen que entender nuestros hijos, el final de todo discurso es, teme a Dios y apártate del mal. ¿Sabes que las familias israelitas compartían el pan en la mesa? Escúchame esto. La costumbre de las familias israelitas era que compartían el pan en la mesa. Esto les traía comunión y comunicación. Comunión. Yo pregunto, ¿hay comunión en tu casa? ¿Te puedes sentar con tu familia para hablar de Dios, para cantar una alabanza, para hacer una oración? Lo hay. Te puedes sentar con tu familia a charlar, a reír, a tener un momento agradable. O eso no lo hay. Familias que se sientan a la mesa a discutir, a hablar mal de los demás, o el papá a regañar al muchacho. La verdad que, hermanos, las familias israelitas tenían mucho respeto por la mesa. Porque ese sentarse a la mesa, ellos lo relacionaban con el altar, porque en la mesa comían el pan y en el altar presentaban el sacrificio. Y eso era importante para las familias, tanto que cuando Noé salió del arca, dice la palabra de Dios que lo primero que él hizo cuando salió del arca, ¿sabe qué fue? Lo primero que él hizo, hacerle un altar a Jehová. Ahí estaba su esposa, ahí estaban sus hijos, ahí estaban sus nueras, ahí estaba la familia. ¿Y qué me dicen mis hermanos de Abraham? Dos cosas tenía Abraham donde quiera que él iba. Levantaba tienda a un lado y al otro lado el altar al Señor. Y eso lo enseñó a su generación venidera, y así el uno se lo transmitía al otro. Imagínense, mis hermanos, que en el tabernáculo se colocaban unas mesas con 12 panes. Cada pan representaba una tribu de Israel. Por eso habla de las 12 tribus de Israel. Tenían el concepto de que haciendo esto se fortalecía la comunión. Y que eso para el pueblo de Israel era muy importante. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando Jesús visitaba los hogares, por eso cuando llegó al hogar de Simón y a otros hogares, le servían comida, compartía pan. Cuando llegó al hogar de Simón y a otros, compartía pan. Porque aprovechaba, por eso es que algunos por ahí se levantaron diciendo, uy, pero comilón, ve el Señor si es comilón y bebedor. Porque es que él aprovechaba compartir en los hogares ese pan, porque a la vez aprovechaba para enseñarles, para ilustrarlos alrededor de la mesa. Fortalecía con ellos la comunión.
y de una vez les daba la instrucción, les daba dirección. Y por eso él usó a Salomón para decir: hijo mío, nunca te olvides de la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Papá, yo te invito en esta noche para que te unas con tu esposa, porque así como un día se unieron los dos, el uno para engendrar y ella para concebir. Recuerda que la Biblia dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y yo te invito en esta noche a que se unan en pareja, dejen las diferencias. Se dice que en esta pandemia han habido muchos divorcios en el mundo entero. En la China, que fue donde comenzó, escuchaba una noticia que el 50 o 60% de los chinos se estaban divorciando. Aquí en Colombia, al mes de la pandemia, Bienestar Familiar tenía 1,000 niños que los había tenido que sacar de hogares donde los estaban maltratando. Hermanos, que eso pase afuera, las peleas, las discordias, la guerra de poderes entre los matrimonios, los insultos, todo ese tipo de cosas, que pase afuera, no es raro. Porque afuera no está Dios. Oh, pero que pase adentro. Tú necesitas, hermano, hacer un alto en el camino. ¿Qué está pasando en tu hogar? El culto familiar, la familia que ora unida, permanece unida. ¿Qué se puede plantear en el altar familiar? Allí debe ser el lugar donde se plantea, donde primero la orientación, la enseñanza, la instrucción, pero también debe ser el lugar donde se plantean las situaciones y los problemas que están manejando los niños espiritualmente. Pero ¿cuántas veces el niño dijo una mentira? No la vamos a aplaudir. Pero como esa mamá o ese papá está tan vacío de Dios, este mentiroso que te voy a dar en la boca, te vas a condenar. Esa es la solución que le da. Que el uno está peleando con el otro, que entre hermanos se pelean. Entonces el papá agarra una correa y dice: venga, le voy a dar un hueco y dejen esa peleadera. Esa es la solución. Por eso, como los caracteres y las personalidades se forman en casa, los niños aprenden a ser agresivos, aprenden a dar soluciones en su casa como las dio papá y las dio mamá. Oh, hermanos, si alcanzáramos a entender que no estamos criando pollitos ni gaticos, estamos criando seres humanos con conciencia, con alma, con espíritu. Y qué responsabilidad tan grande. Cuando el Señor dijo: y estas palabras que yo te mando hoy, primero las guardarás en tu corazón, luego las enseñarás. ¿A quién? ¿Será que somos muy buenos predicadores afuera? ¿Será que estrellas afuera? Pero tal vez estamos estrellados adentro. Somos tremendos líderes. De pronto, donde la gente, uy, cómo predica el hermano, la hermana, cómo enseña de bonito, el conocimiento de fulano sutano. Pero ¿qué dicen nuestros hijos? ¿Qué piensa nuestra familia? A veces estamos como tan preocupados por el concepto que tengan los demás de nosotros. Pero mis hermanos, a la hora de la verdad, los únicos que quedan es la familia, los hijos. Usted está hoy en la congregación central, mañana se puede ir para otra ciudad.
Mañana se puede cambiar de iglesia porque compró una casita por allá y ya la central le queda muy lejos. Ya usted puede cambiar de hermanos, pero usted no puede cambiar de hijos. Y qué tan afanados a veces estamos, que la vida espiritual del hermano de la iglesia, que la vida espiritual de aquel joven, de aquel muchacho, y la vida espiritual de nuestros hijos, ¿qué? Oh, por eso yo te digo, aprovecha este tiempo para reaccionar, y si te toca agachar la cabecita y pedirle perdón a tu familia porque no has sido un sacerdote. La Biblia dice, mi querido hermano, que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Qué tanto has ocupado ese sacerdocio, hermano? ¿Y qué tanto tú te has unido para ayudar a tu esposo en la formación espiritual de tu familia? Los hijos se van. Llega un momento en que vivimos el nido vacío. Hermano que está criando sus hijos, hermana que los tiene en casa, solo los tienes un tiempito. Date a la tarea de formar a Cristo, principios, valores, temor a Dios. Porque el día de mañana, cuando crezcan y se vayan, ténganlo por seguro que pondrán en obra lo que aprendieron. A veces en este camino con los hijos podemos perder algunas batallas, pero no se pierde la guerra. Puede ser que un hijo falló en algo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero el que ha sido criado, el que ha tenido unos padres que los han criado en temor de Dios, en obediencia, con valores, con principios, cuando ese hijo falla, él vuelve y se levanta por causa de la enseñanza que recibió. Oh, pero cómo me asombra y me duele escuchar muchachos o ver muchachos, perdónenme, hermanos de mi alma, que parecen monstruos, tatuados, con pierces, con aretes. Viven en la casa supuestamente con el arriendo que paga el papá y la comida que cocina la mamá. Y esos cuartos están llenos de una cantidad de cosas raras y extrañas, y fueron criados en la iglesia. Vea, si usted no crió a sus hijos en la iglesia, es más fácil que Dios le reciba esa oración por ellos, porque la Biblia dice que el Señor perdona el tiempo de nuestra ignorancia. Pero los padres hemos tenido la oportunidad de criar a nuestros hijos en la iglesia, y si esos hijos están apartados, a lágrimas que te va a tocar derramar, mi hermano, por no haberle prestado atención, porque ya tenías el conocimiento de Dios. Y por eso cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, hermano, porque a veces decimos, no es que yo lo instruyo, yo lo llevo a la iglesia. Yo hace muchos años me hacía una pregunta, ¿por qué será que muchos de los hijos de nuestros hermanos que fueron levantados en la iglesia, por qué será que cuando llegan a la adolescencia se pierden, se degeneran, se vuelven irreconocibles? ¿Por qué? Yo digo, si en la iglesia cantaban, Cristo quiere niños como yo, una arquilla en el río. Niños que cantaban especiales, que asistían a la escuela dominical, ¿por qué se apartan? Bueno, una de las razones por las cuales se apartan, ¿sabe cuál es? Una de ellas. Esos muchachos crecieron con el conocimiento de Dios que les dio la iglesia, pero que no les dio el hogar. Y lo que más marca la vida de nuestros hijos, antes de marcarlos la iglesia, los tiene que marcar el hogar. Cuando ese hijo se tropieza a la madrugada que se levanta para ir al colegio, con las rodillas de ese papá y esa mamá que están ahí orando, que están ahí clamando. Cuando ese hijo escucha a ese papá y esa mamá, mis hijos, apagar el televisor todo el mundo, apagar los celulares todo el mundo, porque esta es la noche donde nos vamos a reunir, a hacerle altar a Dios.
Ahí es donde se ora por las debilidades de nuestros hijos. Ahí es donde se ora por las fallas de ellos. Ahí es donde pasan todas estas cosas. Yo recuerdo unos minutos más. Yo recuerdo que mis hijas mayores estaban adolescentes. Y de pronto un día amaneció, mi esposo siempre pone el radio en el baño porque le gusta escuchar las noticias de las 6 de la mañana. Y de pronto el radio apareció en ese tiempo en FM, que era donde se escuchaba pura música romántica. Y mi esposo lo dejaba, no sé, en algo de las noticias. Y un día sale del baño y me dice, mija, estoy encontrando el radio en FM donde se escucha pura música romántica. Sí. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que un día reunió a mis hijas. A la mayor les dijo, alguien de ustedes está escuchando música romántica. Quiero que me digan la verdad, porque en esta casa se alaba y se glorifica a Dios. Y en esta casa se escucha música cristiana. Porque si ustedes han visto, dijo mi esposo, a la mamá o a mí escuchando música del mundo con cosas de allá, listo, no tenemos autoridad para hablarles. Pero ustedes saben qué música escuchamos en la casa. No, papi, yo no. La otra, no, yo no. ¿Sabe que los adolescentes son buenos para mentir? No. Mi esposo dijo, les voy a dar de plazo 3, 4 días para que me digan la verdad. A ver quién lo está haciendo. Bueno, entonces, yo comencé a orar. Y mi esposo dijo, si no me dicen la verdad, la voy a castigar. Y una madrugada, yo estaba orando, Señor, da una salida. Porque de pronto ahora un papá, una mamá que ve a su hijo escuchando música mundana, le parece normal, porque como tantas cosas se han cambiado. Algunos hogares han perdido ese celo. Pero nosotros no podemos como concebir ese tipo de música en nuestra casa. Cuando esa mañana el Señor me habló, yo me senté con mi esposo y le dije, papi, el Señor me habló algo, yo quiero que nos pongamos de acuerdo. Si las muchachas, una de ellas confiesa o las dos que están escuchando esa música o no confiesan, tú las amenazaste que les vas a dar un castigo físico. Pero papi, así se les castigue físicamente. Esa debilidad, esa parte del mundo no está en la carne, en lo de afuera, en lo exterior, está en lo interno, está en el corazón, porque el corazón es que salen las cosas malas y las buenas, lo que sea. Entonces, papi, se castigan por fuera, pero si por dentro hay esa atadura, hay ese anhelo, ese deseo, que no ganamos, porque no hacemos una cosa, mi amor. Vamos a orar. No volvamos a decirles nada de eso. Así tú encuentres el FM, solo oremos. Y una noche, mis hermanos, hicimos el culto familiar. Entonces, a mí me tocaba dirigir el culto, porque metíamos balotas, al uno le toca cantar alabanzas, Reynel David aprendió a tocar batería en la tapa de las ollas, eso sí quedó todas volteadas. Mis hijas aprendieron a predicar en el culto familiar, orábamos por las peticiones, por las necesidades. Y de pronto esa noche yo estaba dirigiendo el culto, cuando yo le dije, bueno, cada uno va a presentar su petición. Cuando de pronto una de ellas dijo, bueno, yo pido oración por una petición que tengo muy grande, que Dios me dé la victoria. Cuando ella dijo eso, inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, esta es la que está escuchando esa música. Yo me quedé mirándola, le dije, hija, vamos a orar para que el Señor te libere de ese tipo de música que no es cristiana. Ella se sorprendió, dijo, mami, ¿quién le dijo? Le dije, Reina, el Espíritu Santo. El Señor me acaba de mostrar, pero no te preocupes, no se te va a castigar. Vamos a orar por ti. A ver, vamos a unirnos a orar. Comenzamos a orar por ella. Y al poco tiempo, el Señor la liberó, cambió su mentalidad, recibió el Espíritu Santo y hoy es una tremenda servidora. ¿Dónde se plantean los problemas espirituales de la familia? No es gritando, no es maltratando, es dialogando y es orando.
Porque la Biblia dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiremos. ¿Qué le puede enseñar los padres, por ejemplo? Escúcheme en esto. ¿Cómo hay que enseñar en el culto familiar? Porque a veces decimos, vamos a hacerle altar al Señor. Bueno, vamos a cantar un coro y vamos a orar por las peticiones y vamos a leer un salmo. Y a dormir se dijo. O vamos a orar un salmo, Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos fortalece. Hermano, sí, amén. También hay que dar ese tipo de consejos. Pero en el altar familiar, ahí es donde se enseñan los valores, los principios. No le suelte esto a los maestros de escuela dominical, porque ellos están enseñando Gedeón, están enseñando Samuel, están enseñando historias bíblicas, pero la profundidad de la formación de tus hijos tiene que ser de papá y mamá. Enseñarles moral, enseñarles el comportamiento, enseñarles las aptitudes, enseñarles cómo hablar, enseñarles cómo se visten, hermana. Desde pequeña comience a decirle a la niña, somos un pueblo separado para Dios. Venga, mamita, vamos a orar para que cuando usted entre a la etapa de la adolescencia, el Señor me la guarde de las vanidades del mundo, porque estamos viviendo un tiempo donde hoy en día las muchachas, explíquele a sus niñas qué está pasando con las mujeres hoy en día. Háblele con toda libertad. Y dígale, vean, mamita, las mujeres hoy en día, cuando van creciendo, ellas van pensando, es culto al cuerpo, 60, 90, 60. Hermana, tenga cuidado que cuando la niña le entre a la etapa de la adolescencia, va a ser atacada por esas cosas afuera, pero usted tiene que enseñarle a la niña en los cultos familiares, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo un tiempo donde la mujer de hoy en día está pensando solamente en los logros intelectuales, empresariales, igualitarios. Estamos viviendo un tiempo donde las muchachas, el derecho del control de sus mismos cuerpos, estamos viviendo en un tiempo donde se decide, que se puede decidir si se interrumpe una vida o no. Las niñas que se embarazan y ya tienen una mentalidad, pues yo tengo relaciones con mi novio porque eso es amor libre, eso es amor. Enséñele a su niña que eso que hoy en día la sociedad le dice amor libre, eso es fornicación. Enséñele desde pequeña, y que la Biblia dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Enséñeselo pequeña, eso es lo que la Biblia dice. Instruyen, eso es lo que la Biblia dice. Estas palabras que yo te mando hoy, número 1 las enseñarás, número 2 las repetirás, pero yo no puedo repetir lo que no he enseñado. Oh, madres, padres, ¿cómo hay que enseñar hoy en día la moralidad? Enséñele a su niña, usted es mujer, porque estamos viviendo el tiempo en que se dice, yo tengo toda la libertad, joven o mujer, varón o mujer, dice, yo tengo toda la libertad de escoger si quiero ser hombre o si quiero ser mujer. En varón y hembra los creó Dios, y Dios puso una línea divisoria entre lo que es un hombre y una mujer. Papá, el papá da la identidad a esos varones. Salga con su muchacho, juegue un partido de fútbol, reúnase en casa, haga altar a Dios, explíquele al muchacho, mijo, afuera le van a decir el día de mañana que la persona escoge la parte sexual, si quiere ser hombre, si quiere ser mujer. No, siéntese, muestre lo que dice la Escritura. Vea, la Biblia dice, varón y hembra los creó Dios, y puso una línea de lo que es un hombre y una mujer. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y a su niña, a su muchacha, que hoy en día las muchachas lamentablemente están vendiendo su cuerpo para ser como piezas, como piezas deseadas y utilizadas por los hombres, en los cuales los deseos sexuales, en los cuales la maldad, la fornicación, la seducción. Ay, hermana, a mí me da tanto dolor ver muchachas en la iglesia, criadas en el evangelio, mostrando los cuerpos. Yo digo, ¿qué pasó a esos papás? ¿Qué pasó a esas mamás? El problema está cuando los dos no se unen, porque yo he conocido matrimonios que los hijos se han desubicado, porque mientras la mamá está hablando de los principios, de los valores, se está apretando, el papá está soltando, o viceversa.
¿Cómo se necesita? ¿Cómo se necesita la unidad de los dos para criar esos hijos? Pero eso se aprende cuando estamos en el altar familiar. Vamos a orar por la unidad. Enséñale a sus hijos, vea, el sí del papá es el sí de la mamá, el no del papá es el no de la mamá. Pero eso primero tienen que en ese cuarto matrimonial dialogar para que la palabra del uno sea la palabra del otro delante de los hijos. Yo recuerdo que con mi esposo en el cuarto nos poníamos de acuerdo de las decisiones con nuestros hijos. Y cuando iban a pedir un permiso les decía, yo les decía, no, hoy no, porque uno también es respuesta. Pero mami, ¿por qué no? No, porque hoy no, porque uno también es respuesta. Cuando me insistían mucho, entonces yo le decía, vayan y díganle a su papá, no va a decir lo mismo. Ellos sabían que había unión en nosotros. Y parte final, vamos a luchar como luchó Obed. Estaba leyendo en la palabra de Dios en 2 de Samuel, el capítulo 6, el verso 10, cuando Obed llevó el arca a su casa. Ustedes saben que murió un hombre porque no podía tocarla, la tocó. Entonces David se asustó y dijo, no, si el arca de Dios produce muerte, entonces yo más bien no la tengo. Pero un hombre que dijo, yo sí me la llevo para mi casa. Y dice la palabra de Dios que el arca de Dios permaneció en la casa de Obed durante 3 meses. Y mientras esa arca estaba, había armonía, había comunión. Y cuando David se dio cuenta que la casa de Obed estaba bendecida, porque Obed dijo, esa presencia tiene que estar en mi casa. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, esa arca. Porque si esa arca está en mi casa, hay solución. Si esa arca está en mi casa, hay armonía, hay comunión. Y yo creo que cuando los hijos miraban el arca al lado de ella, decían, papá, mamá, esta arca como nos ha traído bendición. Vea, usted peleaba tanto con mi mamá, pero ahora hay armonía. Vea, mamá, usted tenía unas reacciones tan fuertes, pero lo que hace que está esa arca, hay armonía. Y todo es tan lindo. Yo creo que cuando David mandó a llevar esa arca de la casa de Obed, esa familia lloraba, no queremos que se la lleve. Esa arca implicaba la presencia de Dios en el hogar. Hermano, yo te pregunto en esta noche, ¿qué presencia domina tu hogar? Si no hay altar en ese hogar, no me digas que domina la presencia de Dios, porque con todo respeto, no lo creo. Un hogar donde no hay oración, donde no hay palabra, es muy difícil que la presencia de Dios esté. Y hay quienes en el culto se gozan y amén, y hablan en lenguas y danzan y todo eso, pero cuando salen del culto es como si dejaran la presencia de Dios en la iglesia, porque ya entran a la casa. Por eso las reacciones, por eso los gritos, por eso los insultos, por eso todo ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios en los hogares no está. Porque la Biblia hay que sacudirla para ir al culto. Pero yo te quiero invitar esta noche. Y si ya tus hijos están grandes y no los enseñaste la palabra o se te desubicaron, todavía estás a tiempo. Yo conocí una historia, y con esto termino. Yo conozco una historia muy dura, pero me impresionó mucho la decisión de una madre. Hermana, ¿cómo tan fácilmente podemos decir, hermana, mi hija se descarrió? Hermana, mi hijo no quiso volver a la iglesia? Por favor, yo les invito a luchar, a batallar. Yo les invito en el nombre de Jesús a lo que hizo la mujer sirofenicia, que fue y se tiró a los pies del maestro y dijo, no te soltaré hasta que no liberes mi hija, pero yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. La trató de perrillo, pero ya no importa. Señor, yo no vengo por un suculento plato, yo vengo es por las migajas que caen de la mesa de mi Señor. Pero mujer, yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos, vete. Y el Señor, no, y ella sí, hasta que el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe, porque ella dijo, el milagro lo recibo de parte de Dios, lo recibo, hermana. Atrévase en esta noche a pelear la salvación de sus hijos. Si usted siente que la salvación se ha ido, que la salvación se está perdiendo por el descuido, por la falta de oración, por la demasiada tecnología, la mente recargada de cosas menos de la presencia de Dios, yo te invito, cambia tu mentalidad en el nombre de Jesús y métete en Dios. Y esta hermana tenía un hijo
bien el muchacho ubicado, la mamá bien ubicada, pero de un momento a otro el muchacho comenzó a darle lugar al enemigo. La mamá lo sentaba y decía, mijo, vamos a leer la palabra, vamos a orar. El muchacho llegaba a orar y leía la palabra, pero la mamá sabía que el muchacho, hasta que una noche el muchacho no llegó para el culto, como que era un viernes, cuando menos pensó, o un sábado, perdón, el muchacho le llegó a las 11 de la noche y olía un poquito a cerveza. La mamá lo estaba esperando, se sentó con él, dijo, mijo, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Usted al mundo no se me va a ir, mijo. Usted al mundo no se me va a ir. Bueno, el muchacho se rebeló un poco. Él dijo, usted al mundo no se va. Oró por él. Pero el muchacho persistió. A los 8 días, lo mismo. Pero ya esa vez llegó más tarde. Y la mamá, ya la tercera vez, fue y se tiró en ese piso y ella me cuenta, hermana Luz Marina, le dije, Señor, mi hijo no se puede perder. Haz lo que tengas que hacer, pero no me lo dejes perder. Si tienes que permitirle que viva una experiencia, que lo tenga que de nuevo regresar antes que se vaya más, hazlo. Tócale una parte de su cuerpo si quieres, porque yo prefiero, dijo ella, un hijo en un sepulcro en victoria que no viviendo en derrota. Hermana, y cuando un papá o una mamá se atreve a hacer ese tipo de oración porque su hijo está perdido, vea, Dios hace, algo hace, una oración con decisión. Y la mujer le decía, Señor, tu palabra dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, que si tú comenzó a nombrar las partes del cuerpo, no sé si tengas que tocar una parte de mi cuerpo, mi hijo, pero no se pierde, Señor, allá donde está, inquiétalo, allá donde está nuevo, no le dejes tener paz, no le dejes tener tranquilidad. Bueno, el muchacho llegó esa noche más ebrio todavía, ya no le dijo nada, pues no, pero ella seguía su oración. Mire, hermano, creo que no había pasado un mes, 2 meses, cuando una mañana el muchacho se levantó, ay, mi pierna, ay, qué dolor de pierna, mamá, no aguanto mi pierna, mamá, no aguanto mi pierna, mamá, no aguanto mi pierna, bueno, vamos al médico. Ella fue y lo llevó, porque yo tampoco lo voy a ahogar. Yo sé que Dios está trabajando. Cuando llegaron donde el médico, dijo, tiene un problema grave. Este muchacho va a quedar por un tiempo con muletas. En todos los exámenes que le sacaron. Y el muchacho comenzó a llorar. Y cuando llegaron a la casa, la mamá dijo, bueno, mijo, esta fue la oración que yo hice hace 3 noches. Así que, papito, si mi Dios lo va a sanar, gloria a Dios sea para servirle. Y si no, usted verá. En esos días yo voy a un programa a esa iglesia. Cuando yo veo que el muchacho, yo ya lo conocí antes, lo veo entrando en muletas a la iglesia. Yo, ¿qué pasó? Apenas terminó el culto, yo le dije, hermano, ¿qué le pasó? A ese joven, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Dijo, siéntese, hermana Luz Marina, le cuento. Y me contó la historia. Dijo, yo sé que el Señor me va a sanar, hermana Luz Marina, pero el Señor me va a sanar cuando de verdad esté bien firme como tiene que ser, porque veo que mi mamá está decidida, esto es de vida o de muerte. Y el Señor le dio la victoria con su hijo. Quizás para algunos suena risible, para otros suena, uy, no, qué clase de madre, pero es que el Señor está para venir. La Biblia dice, si el padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Esta noche, padres de familia, un alto en el camino, un alto en el camino. Si piensas, si ves que has perdido autoridad espiritual en tu hogar, atrévete a meterte en un programa de oración y ayuno, pídele perdón a Dios y luego siéntate con tu familia, pídele perdón a tus hijos por el descuido espiritual con ellos. Agacha la cabecita. Si te has equivocado, yo tuve equivocaciones con mis hijos, algunas, pero no me fue problema. Decirle, perdóneme, me equivoqué, porque uno muchas veces se equivoca con buenas intenciones. No todas las equivocaciones son con malas intenciones. Pero no hay cosa más linda que sanar el corazón de un hijo. Ese es el secreto para uno también tener victorias espirituales, porque hay padres que quieren que sus hijos busquen a Dios, pero están heridos. Estaba por allá en un campamento el año pasado de esposas de pastores y Dios me dio un tema, sanando el corazón de tu hija, porque eran la esposa del pastor y la hija, iban las dos.
cada esposa de pastor con una hija y el programa era para ellas. Y orando, sana el corazón de tu hija. Y me quedé sorprendida. Como en esa noche de esa enseñanza, esa mamá y esa hija abrazadas, llorando, y después escuchar el testimonio. Sí, hermano, yo por eso veía que mi hija estaba débil, yo por eso veía que mi hija no buscaba a Dios, porque yo la hería, porque yo le decía palabras descomedidas, porque yo la trataba mal, porque yo le sacaba en cara lo que le daba. Oh, hermano, ya se me fue el tiempo, pero es el momento de replantear en el hogar y agachar la cabeza como padres, si tenemos que agacharla, pero que nuestras familias se salven para la gloria y la honra del Señor. No te olvides, altar a Dios para que las generaciones venideras sepan, pero tiene que haber alguien que Dios nos guarde. Dice la Biblia, después de que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios ni sus obras. Yo le invito a los padres de familia a ser nobles, pero no débiles de carácter. Llénense de Dios, luchen por sus familias, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué palabra la que Dios nos acaba de dar. Gloria a Dios. Hermanos, que nuestro hogar cada día sea lleno de la presencia de Dios. Hermana Margot, por favor, su micrófono. Qué palabra la que Dios nos acaba de dar. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, que en nuestro hogar nunca falte esta bendición del altar del Señor. Aleluya. Hermanos, quizás el enemigo quiere a veces entrar en nuestro hogar, pero no vamos a permitir. Hay poder en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que si quizás usted, amigo o hermano, no ha hecho este altar en la casa, sienta la necesidad de hacerlo. Y el que lo está haciendo y quizás el enemigo quiera entrar, como oíamos ahora en su palabra, no lo permita, no lo permita. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Voy a pedirle el favor a la hermana Luz Marina, que ella haga una oración especial por todos los hogares de la Iglesia Central y por los amigos que han escuchado esta hermosa palabra, y que podamos obedecerla, hermanos, y que el Señor Jesús nos ayude a todos. Hermana Luz Marina, ayúdenos en esta oración. Yo le invito, si usted está ahí con su esposa, con sus hijos, arrodíllese o colóquese de pie como quieran, tómense de las manos. Vamos a orar por los hogares. Vamos a tender cercos de protección en el nombre de Jesús. Que los hogares sean libres de amarguras, de resentimientos, de necedades. Que los hogares sean libres de temores, de miedos. Que los hogares sean llenos de la paz de Dios. Porque la paz de Dios es un gobierno. Señor Jesús, Sí, bendito. yo te doy gracias por la palabra esta noche. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque la palabra tuya tiene poder. Dios mío, yo simplemente fui un vaso de barro y un corazón de carne que transmitió lo que tú me diste. Yo te ruego, Señor, por los hogares de la Iglesia Central de Bucaramanga. Tú los conoces. Tú conoces las debilidades, las flaquezas, pero también las fortalezas. Permite que esta semana de familia, Señor, haya sabiduría, conocimiento para entender que cada padre, que cada madre que tal vez se ha equivocado, pueda entender que tu palabra dice, reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Señor, ese descuido espiritual de la oración, de la palabra en el hogar, que libere las familias, hogares que parecen salas de internet, donde cada miembro de la familia está tan metido en la tecnología, que esa profecía que dijo Jeremías, la muerte ha entrado por las ventanas y está matando a los niños en las calles y a los jóvenes, jóvenes que se están paralizando, que se están endureciendo a la voz tuya, porque en esa casa no hay palabra, porque no hay oración. Pero primero que todo, te presento la pareja, bendice los matrimonios, bendícelos, Señor, así como un día los uniste en matrimonio. Lo que Dios unió el hombre no lo separe. Que también se unan, Señor, esas guerras de poderes en los hogares, de discordia, de disgustos,
sácalo, limpia los hogares de amargura, de resentimientos, quita las iras, todo eso es obra de la carne, porque claro, cuando oramos el espíritu mata la carne, pero cuando no oramos y hacemos altar a Dios, entonces la carne mata al espíritu. Dale vida espiritual a las familias de la Iglesia Central de Bucaramanga, dales fuerzas, humildad, mansedumbre, armonía, Señor. Si alguien en la familia ha fallado, da libertad, Señor, para pedir perdón. Que los hijos en esta noche también entiendan la necesidad de unirse con sus padres en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Que podamos entender el tiempo que estamos viviendo, que tu venida está tan cerca. Señor, el mundo está paralizado con esta pandemia. No sabemos qué nos espera. Quizás, Señor, buenos, pero hay una iglesia que te espera. Hay una iglesia que sabe que tú vienes y que esta iglesia tiene que estar separada del mundo del pecado. Que nuestros hijos entiendan que son tuyos, Señor, que desde un principio tú nos separaste para ti, que la santidad, que el temor de Dios tienen que habitar en los hogares, pero que esto comience por los padres, que des la autoridad espiritual para que los hijos, Señor, puedan ser formados, puedan ser guiados, Señor, por la verdad. Dureza a los padres, que des sabiduría, que des armonía. Que el Espíritu Santo se derrame en los hogares. Señor, haz maravillas en los hogares, haz maravillas desde que comenzó esta pandemia. Tú sabes que los hogares sean liberados, que los hogares sean transformados, que hayan maravillas, que hayan milagros, que haya derramamiento del Espíritu Santo, que quite los temores por el futuro, porque todavía, aunque el bolsillo de Colombia esté roto, el bolsillo de las potencias, las crisis económicas son fuertes, todavía el oro y la plata son tuyos, y mi Dios pues suplirá, nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando hay un hogar que ora, cuando hay un hogar en armonía, entonces creemos a las promesas que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero que los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Que cuando la familia está en armonía y en comunión, creemos lo que David dijo: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo creo, Señor, que la bendición de Dios está sobre su iglesia, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, y que las palabras del salmista, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar no solamente los hermanos, sino la familia en armonía. Iglesia, entiéndalo esta noche. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar las familias juntas en armonía, porque mira el resultado, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, bendición espiritual, bendición emocional, bendición económica, bendición en todas las áreas, porque la bendición de mi Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Gracias, gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.